Muy buenas noches para todos, bienvenidos a este día jueves de luces encendidas, jueves donde el Señor tiene una palabra para nuestras vidas, donde vamos a alabar al Señor, donde juntos compartiremos algunos anuncios y bueno, luego ya pasaremos a la palabra que Dios tiene para esta noche. En esta noche el Señor nos quiere hablar y quiere traer algo fresco para nuestras vidas. Él ha puesto en mi corazón una expresión, que vuelvan los milagros. Qué lindo que en este tiempo donde hay tanta necesidad, donde la manifestación de los hijos de Dios está esperando este mundo, podamos creer como cristianos, como hijos de Dios, que vamos a hacer herramientas para que vuelvan los milagros. Bueno, en esta noche especial, como cada jueves, comenzaremos cantando, alabando al Señor. Así que bueno, vamos a algunas alabanzas y luego volvemos con algunos anuncios. Las palmas, a ver, vamos. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando venimos a adorar al Señor. ¿Qué va a pasar? Los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán. ¿Cuántos lo creen? Los muros caerán. ¿Cómo gritan? Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán. Sea de jubilado, que sea de júbilo. Y vamos a declarar por fe que caen los muros. Vamos. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Más le decimos. Caen los muros. Más fuerte, a ver. Sonar mi cántico. Señor. Amén. Te quiero para tu vida, aplaudir al Señor. Amén.
Qué bueno es alabar juntos al Señor. Prontito, créame, prontito ya estaremos juntos allí en el centro evangelístico alabando a nuestro Señor, todos juntos como estamos acostumbrados los días jueves. Cuánta necesidad tenemos de volver a estar reunidos en nuestros distintos grupos, en nuestros distintos anexos, en los templos, aquellos que tienen reuniones los días jueves. Bueno, hoy la iglesia se encuentra diseminada a lo largo y ancho de la ciudad, siguiendo transmisiones de internet, escuchando la radio, La Voz Amiga, que ya está retransmitiendo también este programa. Saludamos a todos los amigos que están escuchando La Voz Amiga, los que están a través del canal de YouTube, Grupo Ameguino, Anexo Elim, y a todos los que se están sumando en esta noche. Bueno, ya los templos están teniendo actividad, la mayoría de ellos, algunos anexos. Nosotros también tuvimos hoy como anexo, entre las 4 y las 5, un momento de oración muy grato. También el centro evangelístico está abriendo sus puertas día martes, día sábado y domingo de 14 a 17 horas. Tú puedes llegar allí y bueno, escuchar o ser ministrado a través de la oración, escuchar un consejo de parte de algunos de los pastores, llevar tus diezmos, ofrenda, dejar tu pedido de oración. Si tú necesitas en este tiempo que como iglesia nos acerquemos a ti, a tu hogar, bueno, llama por teléfono al 483-1787, que es el teléfono de la radio, y puedes dejar una dirección donde te podamos visitar. La iglesia está trabajando, estamos recorriendo los barrios, asistiendo al más necesitado y sobre todo creyendo, porque en este tiempo el Señor va a seguir haciendo milagros en nuestras vidas. Y de eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Vamos a escuchar un ratito esta canción que tiene que ver con la palabra y ya volvemos con el mensaje de esta noche. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Hermosa alabanza que hemos escuchado en esta noche. Agradezco a cada uno de los que se está sumando. Y bueno, ya vamos a ir a la palabra. Padre, que en esta noche tu presencia, tu Espíritu Santo, tome control de mi vida, que pueda hablar todo lo que está en mi corazón. Y tú has puesto, Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando a través de la radio, a través del internet, llegando a cada familia, a cada hogar, trayendo frescura en este tiempo para que tu palabra pueda hallar cabida en los corazones y pueda dar fruto al 100%. Señor, tu espada, tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Por eso en esta noche creo y declaro que esta palabra que tú has enviado va a traer, Dios mío, un despertar a nuestras vidas. Estamos creyendo en milagros, estamos creyendo en que tú, Dios mío, en este tiempo quieres levantarnos como iglesia para poder interceder, para poder tener fe, para poder creer y clamar, para que los cielos se abran y sean sueltos tus milagros, no solo para beneficio
de tu pueblo, sino para que el mundo pueda conocer que hay un Dios que sigue haciendo milagros. Padre, que en esta noche tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Toma control de todos los equipos. Bendice a los hermanos que están en la parte técnica. Bendice mi vida, que pueda hablar lo que tú quieres, y bendice y unge los oídos de cada uno de mis hermanos para recibir con agrado tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que vuelvan los milagros. Ese es el título de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en esta noche. Juan capítulo 14, versos 12 y 13 dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Todo aquel que cree en mí va a hacer aún mayores obras de las que yo hago. ¿Quién está diciendo esto? Esto lo está diciendo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que durante 3 años de ministerios profirió en toda Jerusalén y sus alrededores cientos de milagros. Paralíticos que andaban, ciegos que veían, sordos que oían, gente leprosa que era limpiada, gente con problemas físicos graves como la mujer del flujo de sangre, que luego de malgastar mucho dinero eran sanas, libres de ese azote, endemoniados que eran libres, legiones de demonios que huían delante de la presencia de Jesús. Y ahí alrededor de Jesús estaban sus discípulos, estaban sus seguidores, y en un momento el Señor les habla y le dice: ustedes crean, porque aún yo haré a través de ustedes mayores cosas de las que han visto. Y hermano, esta palabra no tiene vencimiento. Esta palabra no tuvo vencimiento en los apóstoles, en los discípulos. Esta palabra fue suelta por Jesús y sigue estando vigente. Aun tú y yo, mi hermano, mi hermana, como hijos de Dios, podemos creer que Dios nos puede usar para que aún mayores cosas de las que hemos visto hacer por Jesús, Dios puede ejecutar a través de nuestras vidas. Obviamente la clave, como Jesús dijo, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haga, para que el Padre sea glorificado, porque al fin de cuentas, todo lo que hacemos como iglesia, todo lo que hacemos como parte de su iglesia, como hijos de Dios, es para el que el Señor sea glorificado. Toda la gloria siempre va a ser para Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra y hacía milagros y la gente de pronto lo loaba o quería alabarlo, el Señor no aceptaba. De hecho, se iba de por allá, más para otros lados, y de pronto en una discusión que tuvo con los principales de la sinagoga, mi hermano, en este tiempo como iglesia no tenemos que anhelar las glorias personales, nótalo por ahí. Tenemos que buscar que la gloria sea de Dios. Si nos quiere usar como vasijas de barro, como un burro que podamos hablar, Como dijo alguien por ahí, con una quijada de burro Sansón pudo vencer a 10.000 soldados. ¿Cuánto puede hacer con un burro entero, no? Pero Dios nos quiere usar en este tiempo. En estos días, a raíz de la serie Jesús que estamos viendo en la televisión, en el canal oficial, lo cual es de tanta bendición. Bueno, sí miramos tele a veces, y sobre todo cuando hay contenidos tan lindos como los que estamos mirando. Todos podemos observar la historia de Jesús y estos días donde estamos viendo ya sus milagros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! A veces tenemos la historia escrita, hemos visto películas como La Pasión, como Jesús de Nazaret, como el Hijo de Dios, y a través de ellas hemos visto algunos de los milagros, pero al verlos nuevamente, cuánta emoción nos causa, quizá con más detalle, con más detenimiento. Aquellos milagros que a veces pasamos medio por alto en la Biblia, pero cada uno tan significativo, cada uno cambiando tanto a las personas que recibían el milagro, a las personas que podían ser tocadas por Jesús, a las personas que podían recibir la libertad de algún demonio, la libertad de algún azote físico. Cuánta alegría, cuánto gozo. Y mirando esta serie, yo creo que todos suspiramos o pudimos decir dentro de nosotros: qué lindo sería que vuelvan estos milagros, que vuelvan los milagros.
que vuelvan a ser notorios. Si bien hemos visto, yo siempre digo que el milagro más grande es cuando una vida es transformada. Estos días hablábamos de eso. Para mí el milagro más grande es el milagro de la transformación. Una persona adicta, borracha, alcohólica, que es liberada de eso y puede restablecer su vida. Una persona que andaba perdida en la prostitución, en el homosexualismo, es cambiada y hoy es un hombre de bien, una mujer de bien. Un matrimonio destruido con los hijos perdidos, de pronto recuperan toda su familia. Aquel que no tenía trabajo hoy puede ser un hombre de bien. Y esa es la transformación quizás más grande, haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable que hay en Cristo. Pero nos referimos a esos milagros puntuales, milagros de sanidad, milagros de provisión, personas que son libres de demonios, de ataduras. De pronto, ¿cuánto anhelamos? Creo que como iglesia, cada vez que hacemos una cruzada, cuando hacemos una movida evangelística, anhelamos ver esos milagros. Milagros que no pueden tener ningún tipo de objeción porque son claros, son visibles, son notorios para el pueblo. Y yo decía, Señor, yo quiero ver milagros en este tiempo. Y hablando con el hermano Roberto, el pastor, acerca de eso, él me decía algo interesante, ¿no? Que los milagros, decía el pastor, los milagros son la interrupción del orden natural impuesto por Dios. O sea que hay un orden natural impuesto por Dios. Las cosas son diseñadas por Dios, fueron diseñadas como el cuerpo humano, como el planeta mismo, las corrientes de los mares, los vientos, todo el sistema orgánico del ser humano. Eso es el orden natural, lo que Dios estableció allí en el principio, en el Génesis. Y cuando acontece un milagro, Dios, por algún motivo, interrumpe ese orden natural para ir a lo sobrenatural. Y me decía el pastor Lucas, yo he entendido que no siempre el Señor está dispuesto a interrumpir el orden natural, solamente en ocasiones muy especiales. Y él me hablaba cuando quizá el momento donde él vio más milagros, y fue allí en la campaña de Anacondia donde pudo ver todos estos milagros de los cuales estoy hablando, allí por el año 84, y quizá alguno de los que está mirando puede también haber sido testigo de esto. No es normal que las muelas se emplomen por sí solas, no es natural. Generalmente cuando uno tiene una carie tiene que ir al dentista. No es normal que alguien que no puede caminar por sí mismo comience a caminar. Generalmente el que no puede caminar termina así toda su vida, por algún accidente, por alguna situación, pero cuando el hueso se rompió, cuando la cadera se rompió y no hay reemplazo para ella. Pero eso es lo natural. Ahora, muchas veces Dios rompe ese orden natural para que acontezcan los milagros. ¿Y para qué lo hace? Para que podamos creer, para que el mundo pueda ver que Él es un Dios de poder. Y estas causas importantes a veces pueden ser, por ejemplo, liberar a su pueblo. ¿Se acuerdan allí? En el Éxodo, cuando el Señor dice que al escuchar el clamor de su pueblo, dice, he descendido para librarlos. Y de pronto allí se generaron un cúmulo impresionante de milagros que su pueblo lo recordó siempre por toda la historia y lo sigue recordando. Las plagas, no era natural todo lo que pasó, eso lo hemos visto también y lo hemos leído, las plagas, las distintas plagas, las tinieblas, la oscuridad, los piojos, las ranas, todo junto, una cosa que no era natural, no era corriente. Y eso sucedió para que su pueblo sea libre. Ya saliendo de Egipto, las corrientes del río, del mar Rojo iban para un lado, era su orden natural, pero de pronto se separaron, se dividieron. Dios dijo, bueno, acá voy a hacer algo sobrenatural, voy a romper el orden establecido de estas corrientes y voy a hacer que mi pueblo pase en seco. Dios trabajando para liberar a su pueblo. No es normal, no es natural que una columna de fuego acompañe el caminar de la peregrinación de la gente. Y lo hizo. Y cuántas otras cosas como el maná del cielo, las codornices. Bueno, actos sobrenaturales de Dios para dar libertad a su pueblo. Actos sobrenaturales para romper el orden natural para liberar a alguno de sus hijos escogidos, como en el caso de Daniel, que fue arrojado a un foso con leones hambrientos, y un león hambriento cuando huele carne se la come
come enseguida y la despedaza, porque es un animal salvaje, carnívoro. No es natural que un león, cuando le caiga una provisión de alimentos, diga: ay, hoy estoy inapetente, quiero cuidar mi silueta. No, no es natural. El león nunca piensa así. El león siempre tiene hambre. El león es un animal por instinto, por orden natural, un depredador. Y lo más natural era que Daniel sea despedazado antes de caer ese foso, como fue con los que lo acusaban, que fueron arrojados posteriormente. Pero Dios hizo un acto sobrenatural, rompió el orden de lo natural para que su nombre sea glorificado. Y luego el rey Darío decrete que todo el mundo adore al Dios de Daniel, que hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego quema, lo natural del fuego es quemar, por eso se queman bosques, por eso se quema la vegetación, por eso cuando se produce un incendio tienen que venir dotaciones, miles de dotaciones para que se apague ese fuego. Y 3 muchachos que le creían a Dios fueron arrojados a un horno de fuego encendido y recontraprendido para que se quemen. Y no se quemaron, ni siquiera tenían olor a humo. Hubo una rotura, un impas en el orden natural de lo establecido por Dios. Dios estableció que el fuego ilumine, caliente y queme. Pero en ese entonces solamente iluminó, quizá dio calor, no lo sabemos, pero no quemó, porque Dios rompió el orden natural para liberar a sus hijos. ¿Qué hablar de Jesús? Fue todo milagroso lo que pasó alrededor de Jesús. Su nacimiento rompió el orden natural. Hasta entonces los nacimientos eran cuando se juntaban un hombre y una mujer. En este caso, el Espíritu Santo hizo la obra y se engendró en Jesús adentro del vientre de María. No hay ginecólogo, no hay ciencia que pueda explicar eso. Su vida fue un milagro, todo lo que aconteció. Estuvo 40 días en el desierto y Dios lo sostuvo. Fue un milagro que fuera a estar. Si usted y yo vamos al desierto, en la segunda o tercera noche ya no contamos más el cuento. Pero había una obra sobrenatural. Se estaba rompiendo el orden natural. Dios estaba haciendo milagros, sin hablar la transfiguración. De pronto, Jesús con sus discípulos mirándolo, se transfigura, se convierte en una imagen celestial y de pronto aparecen y se materializan Moisés y Elías. Aquellas próceres que habían estado en la eternidad, hoy descienden y se ponen a un lado y al otro de Jesús, materializándose a tal punto que los discípulos lo podían ver. Un milagro. Ni que hablar de cuando Jesús parte entregando su vida en la cruz y al tercer día es resucitado, rompiendo las leyes de la vida. El que muere, está establecido que el hombre muera y a partir de eso la eternidad. Ese es el orden natural de las cosas. El que muere va a la eternidad, en el cielo o en el infierno para la eternidad. Pero en Jesús se produjo el milagro de la resurrección. Dios rompe el orden natural para que su nombre sea glorificado. Estas cosas sobrenaturales generalmente pasan en tiempos especiales. Generalmente pasan en momentos donde Dios quiere hacer algo en particular. Hoy hablamos de cuando Dios quiso liberar al pueblo de Israel, cuando Jesús vino a esta tierra, obviamente, para que su Hijo sea glorificado y para que el pueblo comience a creer que el Mesías, el Salvador, había venido al mundo. Con los apóstoles en el comienzo de la iglesia primitiva, donde a todo el mundo le costaba creer lo sucedido, el Señor acompañó el proseguir, el andar de sus discípulos con milagros. Así también a lo largo de la historia podemos ver en distintas etapas como de pronto vientos de milagros, corrientes de milagros que nos inundaron. Nosotros los últimos hablamos con el pastor de Anacondia, hablábamos también de Morris Cerulo en otra época, Tommy Hick en el estadio de Racing, y así enumeramos algunos y hay muchos que nos olvidamos. Pero yo decía: Señor, ¿será que este es un tiempo especial? ¿Será que este tiempo que estamos viviendo, donde el mundo está mirando al cielo a ver qué está pasando? Porque de pronto este virus que ha atacado al mundo entero ha traído miedo, temor, amargura, muerte. Hoy hablamos de casi un muerto por hora acá en la Argentina y decimos: bueno, está muriendo una persona por hora, como algo normal.
Damos números y parece algo normal y la gente comienza a tener miedo, pánico, temor y comienza a mirar el cielo porque la humanidad siempre fue igual. Cuando le fue bien siempre miró para abajo, pero donde las cosas empiezan a ir mal, empiezan a buscar respuestas. Y nosotros tenemos la respuesta porque la respuesta es Cristo. Y yo decía, Señor, qué momento especial, qué momento particular para que comiencen a acontecer nuevamente milagros. Milagros para que el mundo crea. Milagros para que el mundo pueda ver la mano del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 18 y 19 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire, esta expresión me dio el Señor en esta mañana. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Siempre antes de un monte, de un momento álgido, de una gran victoria, viene un gran desierto. Nosotros como iglesia venimos viviendo ciertas situaciones y este año creo que con todo esto ha sido bastante complicado, pero creo y estoy por cierto seguro de que todo lo que el Señor nos ha hablado tiene un cumplimiento cercano. Y ese cumplimiento, y escúcheme bien lo que le voy a decir y después con el tiempo juzgará si esto es verdad o no, o es del Señor o no. Este tiempo de conquista, este tiempo de resurgimiento de la iglesia posterior a estos días, vendrá acompañado por señales y prodigios del cielo tremendos y maravillosos. ¿Me escuchó? La gran cosecha que hemos declarado y estamos creyendo vendrá acompañado por manifestaciones sobrenaturales. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda mostrar la gloria de Cristo. No para que el hombre sea engrandecido, sino para que el mundo vea que hay una gran diferencia para aquel que puede creer en Jesús. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible. ¿Cómo podemos hacer para que los milagros acontezcan? Bueno, la verdad no hay una receta, y hablábamos con esto con el pastor, no hay una receta. Generalmente las corrientes de milagros han venido en grandes avivamientos y yo creo, estoy seguro que se está gestando un gran avivamiento en la iglesia. Tiempo de oración, tiempo de clamor, tiempo de búsqueda, intimidad con Dios, todo eso provocará que la iglesia salga más fuerte, más viva que nunca. Estamos en los cuarteles, quizá un poco atrincherados, pero vamos a salir con fuerza, nos estamos agrupando y vamos a salir con mucha fuerza. Y va a haber un avivamiento, va a haber un avivamiento. Y si bien no hay una clave para que se produzcan los milagros, pero a través de la palabra podemos encontrar 2 o 3 llaves que pueden abrir la puerta de los milagros. Y yo quiero destacar en esta noche, sentí de parte del Señor que hay 3 cosas fundamentales que encontramos en la palabra que nos pueden ayudar a vivir los milagros que estamos esperando. Primera de estas llaves, el clamor, la oración. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes en Dios, hay grandezas, hay milagros extraordinarios, hay cosas sobrenaturales que Dios nos va a mostrar cuando tú y yo clamemos a Dios, cuando tú y yo tengamos en ese rincón de oración, en ese cuartel de oración, en esa habitación que es un cuartel, que es un lugar de guerra, de lucha espiritual, allí donde oramos, y nuestras oraciones no son oraciones quizá con vuelo bajo, sino son oraciones que traspasan los cielos, que llegan a los lugares celestiales y que llegan a la presencia del Señor como perfume grato, porque es el clamor de un hijo, de una hija que derrama su alma delante de Dios, que clama, no ora, no solamente una simple oración como quien ora para almorzar o quien ora por un agradecimiento, sino un clamor, un gemir. Ese mismo clamor que hizo que el Señor descienda para liberar a su pueblo, el clamor que movió un milagro en la vida de Bartimeo. Marcos capítulo 10, verso 47 relata la historia del ciego Bartimeo, aquel que un día oyó pasar a Jesús, y dice la palabra que oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero dice la palabra, él clamaba mucho más. Mucho más. Hermano, hermana, la primera clave es que tú y yo como pueblo de Dios clamemos mucho más. Que los milagros
las cosas sobrenaturales de Dios, las cosas que por ahí ni llegamos a entender o no conocemos, como dice en el libro de Jeremías, pero Dios las revelará. ¿Por qué? Porque hay un pueblo, hay hijos fieles que claman de día y noche porque quieren ver la mano poderosa de Dios obrar a su favor. Bartimeo clamaba, gritaba, estaba a un costado, nadie le prestaba atención, es más, le decían cállate, pero él clamó mucho más, clamó con fervor, clamó con entusiasmo, hasta el punto que Jesús se detuvo y le concedió el milagro. Siempre recuerdo a la hermana Esther, la abuela Esther, ahora que está pronto a cumplir 102 años, perdón, 200, bueno, no sé si vivirá tanto, pero 102 años, estos días festejamos el aniversario de la iglesia, ella podía compartir y a veces charlando con ella contaba que en los comienzos de la obra no había dinero, no había transporte, ellas vivían en distintos lugares, en distintas ocasiones, porque no tenían casa propia. El hermano Samuel viajaba mucho, ella muchas veces se quedaba sola con los chicos y a veces no tenía para comer y a veces, dice, los nenes se enfermaban, eran 5 criaturas y le agarraba fiebre a uno, a otro y se empezaban a descomponer y yo no tenía ni cómo moverme, no tenía a quién llamar, no había congregación, estaba solita ahí, lo único que me quedaba era clamar a Dios y ella me contaba y yo me emocionaba por esto, yo clamaba a Dios y Dios al instante me respondía y mis hijos que tenían fiebre a la poca hora ya no tenían fiebre, a los que estaban descompuestos al rato ya no estaban descompuestos. Díganme si eso no es fe. Es sencillo quizás, no es un testimonio de que alguien estaba paralítico y caminó, pero es la fe de una mujer fiel a Dios, que ante una adversidad no salía disparando, ahí no había celulares, no había para publicar por internet, ahí estoy acá, o para llamar al líder con un mensaje, vení que estoy solo, no. Era ella y el Señor, entonces tenía que aplicar fe, tenía que clamar y enseguida levantar, no había opciones, era levantar los ojos a Dios y levantar los ojos a Dios. A veces, hermano, hermana, el Señor nos cierra todas las puertas para que levantemos los ojos a Dios. Porque los milagros no vienen del hombre. Los milagros no vienen de las personas. Las personas son herramientas, son instrumentos en las manos de Dios, pero los milagros vienen de Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho por mi Padre que está en los cielos. El que hace el milagro es Dios, el canal es Jesucristo, y lo que activa la mano de Dios a nuestro favor es nuestro clamor. Qué importante que en este tiempo podamos clamar. 1, clamar a Dios. 2, tener fe. Básico. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, ¿se acuerdan cuando Jesús había maldecido a la higuera? Sino que si a este monte dijeres, quítate y echa en el mar, será hecho. El Señor le estaba diciendo a sus discípulos, bueno, vieron que yo maldije a esta higuera y la higuera cuando pasamos nuevamente estaba seca. Bueno, eso no es nada comparado a lo que pueden hacer. Aun si tienen suficiente fe, le van a decir a este monte que se mueva y se eche en el mar y se va a echar. ¿Será natural eso? No. Eso es antinatural. Por más que hablemos a los montes o los empujemos de alguna manera, no los vamos a poder correr. He visto mover edificios, he visto mover casas y vehículos grandes, pero nunca vi mover una montaña. Ahora Jesús dijo que si tenemos fe, si confiamos y no dudamos, le podemos decir al monte que se mueva y el monte se va a mover. Hermano, la fe también es una clave para ver los milagros de parte del Señor. ¿Se acuerdan del centurión romano, Lucas capítulo 7? Ese centurión que fue escuchando al Señor de lejos hablar y iba viendo los milagros que él hacía y de pronto tenía en su casa un siervo que había enfermado, alguien que quería mucho sin duda. Y se acercó a Jesús pidiéndole, mandó a algunos que le acerquen la posibilidad de que Jesús venga a la casa para que sanara a su siervo. Pero dice este centurión que la verdad que no soy digno, no me tomo por digno para que vengas a mi casa. Jesús le decía, el centurión a Jesús, perdón. Pero el centurión le dijo a Jesús, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados.
bajo mis órdenes y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se maravilló Jesús por la fe del centurión. Era un centurión romano, no era parte del pueblo, era de los adoptivos, como somos nosotros los gentiles. Pero él creía en Jesús, creía en el poder de Dios, creía en los milagros. Y aunque no se sentía digno, porque bueno, este centurión se sentía quizá como parte de otro pueblo, y quizá yo no soy digno de que entres a mi casa, pero sí sé que tú eres un hombre de poder y que tu palabra tiene poder. Por eso le dijo: di la palabra y mi criado sanará. Cuando él volvió a su casa, luego se encontró con el criado que había sido sanado. Jesús se maravilló tanto que dijo: nunca vi tanta fe, ni en Israel, ni en mi pueblo. Ni en mi pueblo he hallado tanta fe. Hermano, hermana, muchas veces hemos visto, y usted es testigo de esto, nosotros como cristianos vamos a las campañas, hace mucho que seguimos al Señor, y de pronto gente nueva, gente que viene hace poquito, viene, pasa adelante, recibe un milagro, y tú y yo estamos ahí esperando. A veces necesitamos volver a tener esa fe del primer amor, esa fe genuina, esa fe quizá inocente, pero esa fe que no está midiendo, pero será, no será. Estamos dudando, la duda. Por eso el Señor le decía a sus discípulos: si tuviera fe y no dudare, porque a veces, hermano, hermana, lo que impide que el milagro se produzca es que somos gente que dudamos de todo. Dudamos del pastor, dudamos del evangelista, dudamos de la oración. ¿Será o no será?, decía el pastor Zavala. ¿Será o no será? Estamos ahí. ¿Será que este es un hombre de Dios? ¿Será que la oración tiene poder? ¿Será que la palabra todavía sigue siendo efectiva? ¿Será que Jesús todavía se sigue acordando de la humanidad? ¿O estamos como aquellos que dicen: mirá todo lo que pasa en el mundo, mirá este virus? ¿Será que Dios nos olvidó? Hermano, hermana, no dudemos. Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo poder. Su palabra sigue siendo viva y eficaz. Jesús sigue siendo el camino al Padre. Jesús sigue siendo aquella propiciación por todos nuestros pecados. Por su sangre y por su llaga podemos seguir siendo curados. Jesús y su Espíritu Santo tienen poder para hacernos libres de cualquier atadura todavía. Ojalá que alguien diga amén del otro lado. Pero tenemos que tener fe. A mí me pasó hace unos cuantos años atrás. Ustedes ven que yo estoy sufriendo una parálisis y sigo creyendo por el milagro. Pero hace un tiempo le pasó a mi hija esto y sinceramente me había agarrado una angustia muy grande, porque cuando nos pasan cosas con los hijos, a veces nos ponemos mal. Y me acuerdo que era un acto de fin de año y ella tenía que cantar y tenía toda su carita paralizada, caída. Había pasado su cumpleaños, no me acuerdo qué número, pero le habíamos sacado la fotito y se veía toda su parálisis. Todavía tengo esas fotos de recuerdo para darle gracias al Señor. Y me acuerdo que ese acto de fin de año, ella con su carita paralizada cantó, porque a ella siempre le gustó cantar, una expresión que dijo: Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti. Por siempre creeré en ti. Aunque se niegue el mundo a creer, no negaré. Tu rostro veré, yo creo en ti. Y cuando ella cantaba eso, mis lágrimas caían, pero mi fe era aumentada. No sé qué pasó, pero antes de fin de año, antes de sentarnos a la mesa de Navidad, mi hija ya tenía la cara recompuesta, ya tenía la cara bien, y hoy es una hermosa adolescente que sirve al Señor. Pero el momento fue muy duro. Hoy lo cuento y me emociono, porque en ese tiempo fue un momento donde yo tenía ganas de tirar la toalla, donde estaba dudando, pero al ver a mi hija cantar con tanta fe, eso encendió mi corazón. Hermano, hermana, que en este tiempo echemos afuera la duda, podamos creer, tener fe, que Dios todavía puede hacer una obra en nuestra vida. Punto 1, clamar. Llave 2, tener fe. Llave 3, accionar. Actuar conforme a la fe. Santiago capítulo 2 verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra fe tiene que ser acompañada por nuestras acciones. No es solo clamar y creer, sino que también tengo que actuar conforme a ello.
Tengo que caminar conforme a alguien que cree en los milagros de Dios. Si antes que vengan las boletas de luz yo ya estoy, bueno, yo creo, pero bueno, va a venir mucho y ahora, ¿con qué voy a alimentarme? Porque me hay falta de trabajo y después de este virus, ¿qué va a pasar? Ya nadie trabaja, Si yo estoy en esa posición, seguramente lo que vendrá no será bueno. Ahora, si yo estoy en una acción de fe, caminando en fe, dando gracias a Dios por lo que tengo, si no tengo o tengo poco en casa, de lo poco que tengo haciendo estos días me he gozado de ver gente que pone en práctica su capacidad intelectual y con lo poco que tiene sale a hacerlo. Y me encontré un vecino que vendía verdura a los restaurantes, a los cafés, y de pronto, bueno, está todo cerrado. Entonces se puso a vender ahí en la casa y le va mejor que antes. ¡Qué lindo! Y él no es creyente. Digo, qué bueno que podamos poner nuestra inventiva. Más aún nosotros que tenemos esa fe en Cristo. En estos días me gozaba de un hermano sin trabajo, con problemas familiares, pero allí sale a vender unos pancitos y ora antes de salir y Dios lo bendice. Y tiene mejores ventas que nunca. Él podría quedarse en su casa diciendo, bueno, señoras, todo lo... No, sigue trabajando, sigue moviéndose. Y qué bueno que nuestra fe sea acompañada con acción. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Marcos capítulo 5, verso 25. Sintió que estaba Jesús, ejerció fe en su corazón, se acercó por detrás de él para tocarlo, porque dice que dentro de ella declaraba, si yo tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. No solamente creía, no solamente declaraba la sanidad en su interior, sino que accionaba. ¿Se da cuenta? Clamor, dentro de su corazón había un clamor. Señor, me vas a sanar si yo te toco. Fe, yo sé que si toco el borde de su manto seré sana, pero acción también. Se movió, había mucha gente, una gran multitud. Ella se movió entre la multitud, se hizo lugar y llegó para tocar el manto de Jesús. Al instante fue libre de aquel azote que por un montón de tiempo la tuvo. En una situación en la cual era apartada de su familia, apartada del pueblo por ser llamada inmunda. No era cualquier enfermedad, hermano, porque a veces hacemos todo diminuto, un milagrito. No es un milagrito, es un milagrón. Años de enfermedad, años de malgastar dinero, llamada inmunda, llamada pecadora, expropiada de su familia, echada de su ciudad, pero creyó, tuvo fe, declaró en su corazón que si tocara el manto de Jesús iba a ser sana, y cuando llegó y tocó el manto de Jesús fue sana y fue libre del azote. Por eso es importante que nuestra fe sea acompañada de nuestras acciones. Tenemos que tener fe, pero también tenemos que accionar en base a esa fe. Quizá hay muchas cosas más que podemos mencionar. Ya el tiempo ha avanzado y quiero que ya oremos al Señor. Pero yo encontraba estas 3 llaves muy importantes para poder alcanzar un milagro. Clamor. No una simple oración, clamor. Doblar rodillas. Interceder, gemir delante de la presencia del Señor. Eso mueve la mano de Dios. Fe. No una fe dubitativa, una fe inquebrantable. Creer cueste lo que cueste. Creer más allá de las cosas naturales, porque ahí viene el tema. Cuando todo entra dentro de lo natural, nos animamos a creer. Pero ¿quién cree en lo sobrenatural? ¿Quién cree que los mares puedan ser detenidos? ¿Quién cree que los fuegos no pueden quemar? ¿Quién cree que aquellos que no tienen vista de nacimiento pueden ver? ¿Quién puede creer que donde no hay, aparezca y haya? Siempre recuerdo al pastor Zabal orar por hallazgo de dinero. Yo nunca se me ocurriría a mí orar por eso, pero muchos daban testimonio que iban a la casa y donde no había, luego había. ¿Por qué? Porque había fe y porque había alguien que se animaba a creer por eso. No una fe dubitativa, una fe firme. Tercero, acción. Accionar en base a nuestra fe. Ir por el milagro. Ir por el milagro. Hermano, hermana, es un tiempo de que tú y yo vayamos en pos del milagro. No es que tenemos que ayudar a Dios, pero Dios a veces necesita nuestro accionar
como una llave que activa la mano de Dios, porque es un conjunto de cosas: clamor, fe, accionar, moverse, ir en busca del milagro. Y la mayoría de los que recibieron milagros de parte de Jesús son gente que se esforzó y se movió y fue en busca del milagro. Y una de las cosas maravillosas que lleva o que nos ayuda a activar los milagros del Señor cuando nosotros nos movemos hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ir hacia el Señor. No esperar que siempre el Señor venga y nos golpee la puerta. Hoy tenés ganas de orar, hoy tenés ganas de leer la Biblia, hoy tenés ganas de ser quebrantado por mi presencia, hoy tenés ganas de escuchar el mensaje por internet, hoy tenés... No, sino yo me muevo en pos de Dios. Hoy voy a escuchar la palabra del Señor porque la palabra me va a vivificar. Hoy voy a escuchar la oración porque la oración... O voy a hacer oración porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hoy voy a cantar salmos y alabanzas al Señor porque eso me permite entrar en su presencia. Yo me estoy moviendo en pos de Dios. Estoy activando para recibir un milagro. Y créame, mi hermano, mi hermana, que este es un tiempo especial en el cual Dios se quiere glorificar. Que el Señor ponga este sentir en nuestras vidas. Él es un Dios de milagros y sigue siendo. Quizá hay tiempos, hay ocasiones, hay momentos donde Dios quizá trae corrientes tremendas, donde se producen milagros extraordinarios. Estamos sintiendo que el tiempo que se viene será un tiempo donde la gloria de Dios será vista sobre sus hijos. Y puedo decir también, y lo creo, que veremos cosas sobrenaturales de parte del Señor. Tengamos clamor, tengamos fe y vayamos en pos de los milagros, accionemos y que vuelvan los milagros. Oramos al Señor. Padre, en esta noche te pido, si hay alguno que está escuchando esta palabra y quizá por alguna situación se ha alejado de ti, te pido que una vez más le ayudes a acercarse a ti, que pueda ir en pos de los milagros, que pueda ser su corazón tocado y tenga esa carga para clamar a ti, para tener fe en ti y para ir en pos de ti, porque tú al fin de cuentas eres aquel hacedor de milagros. Jesús, tú eres el camino al Padre y has dejado en tu palabra escrito esa promesa maravillosa que dice que todo lo que pidiéramos al Padre, en tu nombre será hecho. Por eso, Jesús, en tu nombre en este tiempo, pedimos que sean soltados los milagros sobre nuestras vidas. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros de liberación. Quizá del otro lado hay vidas, cientos, que están pasando situaciones difíciles, que no tienen los recursos para quizá poner la comida al plato de la mesa cada día. Y eso les angustia, les pone mal, no hay fuentes laborales, porque en este momento lo natural es que no haya trabajo, pero vamos por lo sobrenatural. Creemos que tú puedes abrir puertas donde no las hay. Creemos que tú puedes soltar recursos donde no los hay. Creemos que tú puedes dar trabajo cuando el diario dice que no hay trabajo, porque tú eres un Dios que sabe actuar de manera sobrenatural. Señor, activa la fe en cada hermano, activa el clamor y que podamos creer que tú pronto vas a abrir los cielos y va a derramarse una corriente de milagros que serán hechas en aquellos que se animen a creer, que vayan en pos de tus milagros y trabajen en pos de conquistar y arrebatar una bendición para sus vidas y su familia. Padre, bendice a los que están escuchando, a los que están a través de la radio, a los que están a través de internet. Bendícelos, Padre, que sea esta palabra obrando en cada vida y despertando esta fe, esta desesperación, este anhelo de ver que nuevamente puedan ser vistos tus milagros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres
abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bueno, espero que en esta noche la palabra del Señor haya llegado a tu corazón. Si necesitas un poco más escuchar la palabra del Señor, puedes quedarte ahora. Viene el programa evangelístico de todos los días, hoy jueves también será así. Y bueno, te invitamos también a acercarte al centro evangelístico. Martes, sábados y domingos de 14 a 17 horas estaremos allí para esperarte, para abrazarte, con las medidas necesarias, quizá virtualmente, pero para estar cerca tuyo, orar por ti, darte un consejo y que tú puedas experimentar el amor, la gracia y los milagros del Señor. Hermano, hermana, que Dios les bendiga. Nos saludamos en el amor del Señor. Un abrazo virtual para cada uno. Gracias por estar allí y nos volvemos a reencontrar brevemente. Mañana, estudio bíblico, sábado los jóvenes a las 20 horas y domingo 11 de la mañana, culto del Centro Evangelístico desde los estudios de la Casa Pastoral de GA Proyecciones. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves.